Ale, muchas gracias por estar hoy con nosotros en estas entrevistas, en nuestros programas que estamos haciendo para fomentar el estudio de la inteligencia artificial, de la generación de narrativas. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros aquí y quisiera comenzar preguntándote, pidiendo que nos hablaras un poco sobre ti, ¿no? Sobre quién es Ale. Buenísimo. Muchas gracias, Rafael, primero por la invitación. Muy contenta de estar aquí y ayudar en esta iniciativa para fomentar vocaciones jóvenes en el área de inteligencia artificial y narrativas digitales. Bueno, mi nombre es Alejandra. Yo soy chilena, estudié ingeniería electrónica con mención en ciencias de la computación en Chile hace ya varios años atrás. Y hoy en día me desempeño como académica en University College London, en el Departamento de Ingeniería Electrónica, y estoy aquí en el grupo de... Hacemos un poco de mezcla de redes y algoritmos. Ese es el grupo en el que estoy yo y con una parte importante de aplicación de inteligencia artificial a los problemas que tenemos que resolver. ¿Por qué decidiste estudiar una licenciatura y luego un doctorado en un área que tradicionalmente está dominada por los hombres? Mira, no, yo diría que ese no fue un factor en mi caso. Yo venía de un colegio de monjas y era un colegio de mujeres. Y la directora casi se desmayó cuando yo le dije que quería estudiar ingeniería electrónica. Fue una reunión bien graciosa esa, porque durante muchas semanas ella trató de desincentivarme. Decir, pero Alejandra, ¿tú estás segura que tú quieres ir para allá? ¿Qué sé yo? A mí nunca yo me imaginé que esto era una cosa dominada por hombres. Yo lo que tenía en esa época era una gran admiración por la gente que hacía matemáticas, porque tuve la suerte de tener una profesora, mujer, que era una monja italiana que había hecho el doctorado en matemáticas y física. Y Mm. por esas cosas del destino, esta persona llega a hacernos clases de matemática cuando estábamos a medio camino de la enseñanza secundaria. Y al principio fue bien duro porque ella no hablaba español, nos hacía las clases en italiano. Ah, Entonces fue bien difícil. Pero una vez que ya empezamos a entender su itañol y una vez que ya empezó a expresarse mejor en español, fue como, oh, wow, esta manera de ver las matemáticas es tan entretenida que yo quiero hacer eso. Entonces, la verdad, yo no me cuestioné mucho si era una carrera muy masculinizada, porque el amor por las matemáticas lo activó esta mujer ya mayor que llegó a hacernos clases. Así que yo diría que no fue un factor. El factor de la licenciatura fue que me gustaban mucho las matemáticas y en Chile había en ese tiempo, si te gustaban las matemáticas, como que no había mucha opción, como que ingeniería. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería. Y después el posgrado, pues yo ya estaba ahí y me gustó mucho, cuando yo estudié ingeniería electrónica, me gustó mucho la mezcla de electrónica con computación, que en ese tiempo se materializaba en redes de computadores. Entonces busqué un grupo donde yo pudiera hacer redes de computadores. Y el grupo al que llegué era un grupo que era supervisado por una mujer. Entonces, de alguna manera he tenido como mujeres claves en mi trayectoria que me han ayudado a salir adelante. Así es que en realidad no lo pensé mucho. Yo creo que no estaba muy al tanto de que cuando entrara, que fue lo que ocurrió, éramos 70 y éramos cuatro mujeres. Ni lo pensé. Me encontré con esa situación cuando empezó el año académico. muy bien. Ale, mientras realizabas tus estudios, ¿el ser mujer te produjo alguna ventaja o alguna desventaja? Mm, Mira, yo diría que más que sí, pero más importante que ser mujer, yo creo que la principal desventaja, y tal vez con esto muchas personas de Latinoamérica se sientan un poco reflejadas, yo creo que lo que más afectó fue venir de una familia pobre, porque en Latinoamérica cuando vienes de una familia pobre, hay varias desventajas que se empiezan a sumar. No hay libros en tu casa, nadie fue a la universidad y por lo tanto cuando tú entras a la universidad no tienes apoyo, no tienes alguien que te diga, no, mira, esto ya me pasó, se hace así, qué sé yo. Yo diría que eso jugó un rol mucho más importante en mi carrera que el ser mujer. El ser mujer fue como la segunda derivada y claro, en ese momento en Chile las escuelas de ingeniería eran espacios muy sexualizados y por lo tanto lo que sí me afectó es que bien rápidamente yo decidí que no iba a tener muchos amigos.
porque la intención siempre tenía que ver con la sexualización de las pocas mujeres que había ahí. Yo diría que eso fue una cosa. Me demoré en tener amigos, pero los amigos que hice después los tuve para toda la vida. Y lo segundo es que existía un estereotipo muy fuerte de que las mujeres eran tontas y no hábiles para la ingeniería. Por lo tanto, cada vez que tú preguntabas, que tú hacías una pregunta, tú sentías las miradas encima de ti. Pero como yo era una persona con una misión, mi misión era salir de la pobreza a través de la ingeniería, a mí me importaba bien poco. Así que la verdad es que yo levantaba la mano igual. Y a poco andar me empezó a ir bien, y cuando te empieza a ir bien, como que te ganas el respeto, es una dinámica bien tribal, te ganas el respeto de los hombres ahí, y la verdad es que nadie me molestó, no, no, nunca, yo hice las preguntas que quise, nunca nadie me dijo nada, a diferencia de otras compañeras que sí tuvieron experiencias bien difíciles. Eso sería lo único. Ventajas, justo yo agarré el inicio de esta época en que empezó a valorarse la presencia de mujeres en ingeniería. Y por lo tanto, ya al final de mi carrera, por ejemplo, se había creado o existía en Chile una organización que premiaba a las mejores graduadas de carreras de ingeniería. Entonces yo empecé a ganar esos premios. Y eso yo diría que me ayudó bastante con mi confianza en las habilidades porque empecé a encontrarme con otras mujeres que tenían trayectorias parecidas. Así que yo diría que tal vez fue más bien una ventaja porque habíamos muy poquitas y hubo espacios muy buenos para mujeres que estaban trabajando, estudiando en ingeniería. Qué interesante todo lo que nos comentas. Oye, ¿nos podrías hablar un poco sobre cuáles son tus áreas de investigación? Bueno, como yo tengo una trayectoria ya como de veintitantos años, he pasado por varias áreas de investigación. Entonces, primero partí con redes de computadores. A mí me fascinaba eso. Yo quería trabajar diseñando protocolos para Internet. Eh, Luego, cuando me vine a hacer el doctorado, estaba muy de moda toda la transformación de todas las redes de computadores, se estaban moviendo a tener fibra óptica, de cable de cobre a fibra óptica. Entonces, hice mi doctorado en algoritmos para redes de fibra óptica. Después, cuando volví a Chile, porque hice mi doctorado aquí en Inglaterra, pero volví a Chile, seguí en una universidad técnica haciendo esto, pero en algún momento yo me cambié a una universidad donde se hacía mucho relacionado con negocios. Y por lo tanto, esta cosa muy técnica que yo tenía no encajaba bien. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a reciclar un poco. Y entonces yo empecé una línea nueva que era creatividad en ingeniería. Ahí fue cuando yo te conocí, Rafa, cuando yo estaba haciendo creatividad en ingeniería y estaba buscando qué cosas hacer. Em, y luego, bueno, por cosas de la vida que no hay tiempo tal vez para comentar aquí, pero volví a mis orígenes estando en Londres. Yo me vine a Londres a hacer un sabático para trabajar en creatividad computacional y ocurrieron una serie de cosas que me devolvieron a las raíces. Entonces, hoy en día lo que estoy haciendo es inteligencia artificial para redes ópticas y estamos haciendo mucho desarrollo de algoritmos para redes cuánticas, que en 10 años se espera que podamos tener alguna plataforma de una especie de Internet cuántica. Así que en eso estoy yo ahora. Wow, todo un recorrido muy interesante, Sí, sí, eso pasa cuando tienes mucho tiempo, mucho tiempo en el planeta. ¿Cuáles son los retos, tanto personales como profesionales, más importantes a los que te has enfrentado como científica y cómo los resolviste? Em, yo diría que el primer reto fue venirme a hacer un doctorado en Inglaterra. Como venía de una familia pobre, en un país pobre, tenía muchas dudas respecto de mis habilidades para poder hacer este doctorado. Así que yo diría que ese fue el primer reto, mucho, mucho susto el primer año, mucho estrés. Ese fue el primero. El segundo gran reto profesional, yo diría, fue em, devolverme a Inglaterra a trabajar, no ya como estudiante de doctorado, sino que como académica. Yo diría que eso fue un reto muy importante porque yo estaba, de nuevo, tenía muchas dudas de los alumnos van a entender mis ideas tan abstractas. Yo llegué enseñando estructuras de datos y algoritmos. Van a ser capaces de entenderme con el inglés que tengo, muchas dudas.
Y yo diría que el tercero más reciente es haber iniciado esta línea de redes que operan bajo las leyes de la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica siempre suena a una cosa bien inexpugnable, donde te tienes que relacionar con físicos y me metí con mucho miedo en el área. Todavía tengo, evidentemente no soy experta en física cuántica, pero ya empiezo a tener los modelos que necesito y estamos publicando. Así que yo diría que esas han sido las tres grandes retos profesionales y siempre han tenido que ver con un desafío académico. Y siempre la pregunta ha sido, uff, ¿voy a poder hacer esto? Y yo diría que el eslogan de Nike resume súper bien cómo hacerlo. Just do it. Yo creo que eso a mí me ha funcionado mucho. O sea, en el doctorado cada día yo vine e hice lo que tenía que hacer, aun cuando estaba muerta de miedo, y eso resultó. Y cuando tuve que venir a enseñar, simplemente el día que tenía que hacer la clase, bueno, por supuesto preparé la clase, pero ahí me presenté. Yo creo que nunca he dejado que el miedo me domine. El miedo está ahí, evidentemente, pero no he dejado que me domine. Así que el just do it, yo creo que resume muy bien el cómo he superado los retos. Me acabas de recordar, mi madre cuando era pequeño me decía que ser valiente es tener miedo de algo y seguir adelante. Entonces tú has sido valiente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nunca, y a mi hijo, que mi hijo era muy temeroso de muchas cosas, y yo siempre le decía, mira, los miedos son como monstruos. Si tú no los atacas, van a crecer y te van a dominar. Así que tú aprovecha y atácalos cuando todavía son monstruos chiquititos. Y yo creo que eso tiene que ver también con la valentía. Tal vez no sería tan valiente si hubiera dejado que el monstruo hubiera crecido, pero desde el primer día dije, no, yo aquí voy y lo hago. Así es que para todos los que alguna vez vean este video, que el miedo no los detenga, porque miedo tenemos todos. Oye, ¿y por qué decidiste ir a estudiar un doctorado en Inglaterra? ¿Por qué no en Chile, no? Ahí es donde te habías desarrollado, habías crecido. ¿Por qué decidiste irte a un país donde se habla otro idioma, etcétera, no? Eh, Primero, yo creo que hay primero, la universidad en la que yo trabajaba no aceptaba doctorados de Chile. Yo trabajaba en Chile y no aceptaba doctorados de Chile. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra mentalidad colonialista que aún no superamos, de que lo nuestro no es bueno. Entonces tienes que ir para afuera y hacerlo afuera. Eso fue lo primero. Entonces, como estaba obligada a ir al extranjero, y yo también quería ir, yo quería tener la experiencia de vivir en otra cultura, no quería irme a un país con una cultura similar. Y dije, bueno, ya que voy a hacer esto, ganemos alguna perspectiva diferente. Y entonces, y como inglés es el lenguaje que hoy en día se ocupa para divulgar ciencia, yo dije, bueno, un país angloparlante. Y tenía yo una restricción extra porque mi marido también iba a hacer un doctorado. Entonces teníamos que estar en una universidad donde hubiera un programa de doctorado para cada uno. Y cuando empezamos a buscar, eso redujo bastante las posibilidades y quedaron bien pocas ciudades. Entonces Londres tenía todo lo que necesitábamos, era una cultura distinta, tenía doctorados para mi marido y para mí. Y bueno, y Londres es una ciudad muy bonita, entonces dijimos, bien, vale, vamos para allá. Básicamente la decisión fue esa. Hoy en día en Chile yo diría que todavía existe mucho esta mentalidad de que lo de afuera es mejor. Y yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo. Toma tiempo, pero tuvo mucho que ver con eso, con el lugar en el que yo trabajaba. No quería que yo me doctorara en el mismo lugar, a pesar de que existía un incipiente programa de doctorado y que se habría beneficiado con ello, pero no. Muy bien. Oye, tú que estudiaste tu posgrado entonces allá en Londres, quiero preguntarte, ¿estamos los latinoamericanos preparados, tanto mental, que lo has hablado mucho, como Ujú. académicamente para obtener grados en estas universidades que son de las de mayor prestigio en el mundo? Yo creo que académicamente, definitivamente, porque además en Latinoamérica nuestros programas de pregrado son muy largos, aprendemos un montón de cosas, que aquí los programas duran 3 años. Y durante mucho tiempo me dijeron, ah, sí, pero es porque los alumnos ya entran sabiendo cálculo integral, qué sé yo. Y la verdad es que no es tan así, estudian bastante menos cosas de las que estudiamos en Latinoamérica. Yo tomé un programa de ingeniería de 6 años, la cantidad de cosas que yo estudié. Entonces yo diría que académicamente estamos muy preparados. El tema tiene que ver con la mentalidad. Es con esta mentalidad que se nos ha inculcado de que somos ciudadanos de segunda clase y que tal vez
las habilidades que tenemos o el conocimiento que tenemos es de menos calidad. Y no es así. Tenemos todas las habilidades para que nos vaya bien en cualquier lado. De hecho, me gusta mucho una frase que creo que se la escuché a un político norteamericano que decía, eh, el talento está uniformemente distribuido en el mundo, lo que no está uniformemente distribuido son las oportunidades. Entonces yo creo que efectivamente todos podemos hacer, por supuesto hay que trabajar mucho y te cuesta en otro idioma, pero no hay ninguna diferencia entre los excelentes alumnos que yo tuve en Chile versus los excelentes alumnos que tengo aquí. Excepto esto de la mentalidad, de que los de aquí sí creen que pueden hacer grandes cosas y los de Latinoamérica sienten que tienen que salir de Latinoamérica para hacer grandes cosas. Wow, muy interesante. Y precisamente de eso quería ¿Mm? preguntarte ahora, sobre tú que has tenido esta experiencia que no todos hemos tenido de enseñar, en este caso en el Reino Unido, y enseñar en Chile. Ya nos mencionaste algunas, pero me gustaría profundizar un poco más en el tema. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras tanto en los métodos de enseñanza-aprendizaje como en las características de los alumnos y de los profesores? Vale. Voy a hablar a nivel de pregrado, porque yo también he enseñado, pero a nivel de posgrado, en Italia, en Ecuador, en Paraguay. Wow. Así que voy a quedarme con el pregrado, a nivel de licenciatura. Yo diría que en términos de los métodos de aprendizaje, no hay gran diferencia. Hay buenos y malos docentes como en todos lados. Los buenos docentes suelen ser aquellos que se dedican a docencia y no hacen tanta investigación. Como aquí la investigación es muy competitiva, los que realmente hacen mucha investigación y son los famosos tienden a ser malos profesores. Y eso también lo vi yo en Chile. La diferencia yo diría que tiene que ver en cosas prácticas. Por ejemplo, en Chile ingresaba una generación de 600 alumnos y la cortaban en bloques de 50 alumnos. Entonces estos 50 alumnos tenían clases pequeñas. Aquí no, meten a los 600 alumnos en un gran teatro y entiendes lo que entiendes. El profesor se para adelante, da su clase, eh, y tú si te animas, preguntas, ahora es más fácil porque como hay herramientas digitales como Mentimeter, la gente puede hacer preguntas anónimas y eso ha facilitado mucho. Aparte de eso, yo diría que varía mucho, además de universidad en universidad. Antes de trabajar en UCL, que es muy orientada a la investigación, yo trabajé en Goldsmiths, que es muy orientado a la docencia. Ahí las clases eran, había una genuina preocupación porque tú hicieras buenísimas clases. Aquí también, pero como también existe la preocupación que hagas que hagas investigación, necesariamente tienes que dedicarle menos tiempo. No veo mucha diferencia en eso, excepto por el tamaño de las clases y porque aquí existe algo que yo nunca vi en Chile, yo no sé si existe en otros países de Latinoamérica, que aquí se llaman los tutoriales y me asignan todos los años un grupo de 8 a 10 alumnos, no más, y yo me reúno con ellos todas las semanas durante un año, pero no para resolver ejercicios académicos, son alumnos de segundo año, es para saber cómo les está yendo, cómo está su time management, si son los primeros que están llegando a la universidad, ¿puedo yo suplir esa falta de conocimiento de la vida universitaria que ellos no tienen en su familia para ayudarles a desempeñarse en esto? ¿Cómo se prepara el currículum cuando vas a postular a los trabajos? ¿Cómo pides cartas de recomendación? Todo ese tipo de cosas. Y eso lo encuentro muy bueno, nunca lo vi en Chile, porque desarrollas una relación uno a uno con estos alumnos y si tienen problemas, tú eres su primer punto de contacto. El alumno siempre siente que hay alguien a quien puede acudir. Y eso me ha gustado muchísimo. Eso diría yo que son las principales diferencias a nivel de cómo se organiza en la enseñanza. No veo diferencias entre los excelentes alumnos de Chile, Ecuador, Paraguay con los de acá, nada. Y en términos de los profesores, tampoco. La gran diferencia tiene que ver con que aquí hay muchos más recursos para investigar. Entonces, yo allá en Chile me ganaba un gran proyecto y el dinero de ese proyecto que duraba muchos años y era muy competitivo y era wow, es lo que aquí me gano en un proyecto interno de un año. Mm. Entonces, la diferencia de recursos es muy significativa, pero las habilidades y las ganas de trabajar y la expertise
es más o menos parecida. Lo que pasa es que, claro, como aquí puedes hacer investigación con muchos más recursos, tienes algunas ventajas. Entonces yo diría que en eso sí, hay investigación más de punta de la que podía hacer en Chile por la limitación de los recursos. Oye, ¿y tú crees que es muy importante para la docencia el tener profesores que hacen investigación? Porque hablabas incluso, ¿no? Decías que en algunas universidades en el Reino Unido están más enfocadas a la enseñanza, en otras combinan la enseñanza y la Ujú. investigación. ¿Crees que es importante que los profesores hagamos investigación para tener alumnos de mejor calidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí, sí, en mi experiencia, lo que pasa es que los docentes aquí que hacen docencia, primero tienen que tener doctorado de todas maneras, y segundo, la investigación que hacen la hacen en docencia, pero hacen mucho menos. Eh, lo que yo he notado es que la gente que no tiene doctorado tiene un nivel de comprensión conceptual de los tópicos diferente, y eso hace que el tópico se enseñe de una manera distinta. El doctorado te da algunas herramientas que no consigues de otra manera, porque 4 años pegándote contra la pared, tratando de sacar algo, te da herramientas que de otra manera no puedes obtener. Y yo he visto que la gente que tiene doctorado, que hace investigación, traspasa algo diferente a sus alumnos de los que no. Sin desmerecer a la gente que no tiene doctorado y son excelentes docentes, pero hay algo que no se traspasa porque simplemente no está ahí, no porque no lo puedan tener, sino que porque no han tenido la oportunidad de desarrollarlo. Y a mí me gusta mucho esta frase de Newton que decía, si pude ver más allá, es porque estaba parado en hombros de gigantes. Y yo creo que la calidad del profesor te ayuda mucho en cómo vas a proyectarte tú más adelante. Sí, yo creo que hacer investigación efectivamente te permite enseñar de una manera distinta. Una de las áreas que más desarrollo dentro de la inteligencia artificial ha tenido es la generación automática de narrativas. ¿Por qué es importante para Latinoamérica tener expertos que desarrollen esta área? Bueno, una de las gracias que tiene toda el área de inteligencia artificial en general es que no necesitas laboratorios carísimos, ¿cierto? Que es una de las trabas que siempre tenemos en Latinoamérica, que es el tema de los recursos. Con un computador tú puedes hacer maravillas. Así que, en general, cualquier rama de la inteligencia artificial tiene una salida y un potencial de crecimiento para Latinoamérica que otras tecnologías podrían no tener, porque necesitas una inversión mucho mayor. Eso es lo primero. Y respecto de la narrativa digital, estamos metiéndonos en un área de la inteligencia artificial que, que, que empieza a meterse en estas áreas que son más humanas, y que son más difíciles de imitar, de reemplazar. Eh, y pueden haber ahí negocios, oportunidades para Latinoamérica que no se han explotado para un mercado hispanoparlante que tiene 360 más, no sé cuántos millones de hispanoparlantes somos. Mm, Entonces yo creo que ahí hay posibilidades de negocio porque mucha de la narrativa que se está haciendo hoy en día se hace en inglés, no es para nuestro mercado. mm. Entonces, meterse en esa área y construir algo para Latinoamérica, desde Latinoamérica, a mí me parece que es un área con mucho potencial. Ahora quisiera preguntarte, ¿es importante que los jóvenes de latinoamericanos, especialmente las mujeres, se involucren en las áreas de inteligencia artificial? Oh, absolutamente. En Latinoamérica tenemos un problema grave de violencia contra las mujeres. Los homicidios de mujeres están disparados en muchos de nuestros países. Muchas veces eso tiene que ver con falta de educación. La única manera de que tú puedas surgir y sacar adelante la mitad de la población, no es que sea importante solo para las mujeres, es importante para todo el mundo, pero las mujeres están particularmente vulnerables a un tipo de violencia que se está dando mucho, lamentablemente, en nuestro continente. La educación es un gatillante de mejores condiciones de vida, así que primero, definitivamente, sobre todo por la situación de la mujer en Latinoamérica, pero en particular la inteligencia artificial está teniendo un impacto tan grande sobre nuestras vidas que no estar, si te gusta la ingeniería, si te gusta la computación, no estar ahí es perderte lo que está pasando por el frente de ti en este preciso instante. Entonces yo creo que es un habilitador de mejores condiciones de vida, es un área con grandes satisfacciones porque puedes ofrecer servicios
que van a facilitar la vida de mucha gente en Latinoamérica, eh, y te permite un desarrollo intelectual muy potente. Yo siempre, ¿cómo se dice? Incentivo mucho que haya desarrollo intelectual porque eso te permite ver la vida de una manera. Sales de esta cosa tan estancada de, no sé, de esto que nos inunda la televisión en Latinoamérica, de los reality, de toda esta cosa que no te ayuda en nada. Entonces, creo que es la educación universitaria es fantástica. En inteligencia artificial en particular no requieres, por supuesto requiere los recursos de los mecanismos de entrenamiento, pero puedes accederlos a través de la nube y te permite una vida profesional tan satisfactoria que yo creo que realmente es una excelente alternativa. ¿Qué mensaje les mandas a aquellos jóvenes interesados en estudiar temas relacionados con la inteligencia artificial y la generación de narrativas? Bueno, pues que si les gusta, que se lancen, que no tengan miedo. Por supuesto, requiere un montón de esfuerzo, pero como todo en la vida, nada que valga la pena sale gratis, ¿vale? Entonces, si esto te gusta, pues prepárate. Si estás en el colegio, prepárate en la parte de matemáticas, prepárate en la parte de computación. Ahora hay tantas plataformas que no teníamos en nuestra época, si quieres aprender por tu cuenta. Entonces está Coursera, está edX, muchísimas plataformas donde puedes empezar a aprender. Entonces, si eso te gusta, empieza desde ya computación y matemáticas, que es lo que vas a necesitar, y luego ya pues entras a la universidad y estudias algo que te guíe en la parte de inteligencia artificial y narrativas digitales, que supongo que te debe ayudar mucho si además eres un lector voraz, ¿no? Porque te debe gustar mucho leer y analizar toda esta cosa de la literatura, que antiguamente yo creo que mucha gente que tenía esas dos vocaciones, tal vez se iba más por lingüística computacional. Mm. Ahora yo creo que la narrativa digital es lo que va a reemplazar el interés de la gente que tiene estos dos amores, que es la literatura y la computación. Oye, finalmente, ¿algún recurso o algún consejo práctico tú que has estado en tantos países, aquellas personas que tengan esta inquietud, qué recursos podrían visitar o qué les podrías decir para cerrar la plática? Lo primero que les diría es eh, que no busquen, que no... hay muchos videos en YouTube que muchas veces tienen errores conceptuales, entonces que busquen plataformas o recursos que están de alguna manera validados por expertos, eso es lo primero. Yo recomiendo mucho Coursera, me gusta mucho, eh, donde hay cursos de lo que quieras de todas las universidades del mundo. Los hay en español y en inglés, y cuando están en inglés están también subtitulados. Khan Academy, la Academia de Khan, que recibió dinero de Carlos Slim para ser traducida al español. ¿No? También es una excelente plataforma si es que quieres empezar a buscar y ellos están empezando a tener algunos pequeños snippets de Machine Learning. Esa también es una excelente plataforma. El MIT lanzó uno que se llama edX, Education X, que no es tan entretenido porque en realidad partió como clases filmadas del MIT y las clases eran un poco aburridas. Pero si alguien tiene paciencia las puede ver. Yo prefiero los de Coursera y los de Khan Academy porque son muy visuales. Yo diría que por ahí, partan por ahí si es que quieres aprender lo que la base de ciencias de la computación y de inteligencia artificial. Alex, no sabes el privilegio que ha sido platicar contigo. Te lo agradecemos mucho. Estoy seguro que mucha gente va a quedar, le va a dar muchas ganas de meterse a investigar todo este mundo de la inteligencia artificial, de la generación de narrativas, después de haber escuchado todas tus experiencias que son maravillosas. De veras te lo agradezco mucho. Ha sido estupendo poder estar contigo este día. Muchas gracias a ti, Rafael, por la invitación. Yo siempre muy contenta de participar en este tipo de actividades que le ayudan a los jóvenes que están en este momento pensando qué van a hacer, sobre todo en Latinoamérica, que somos de ahí, queremos ayudar. Así es que muy feliz de haber estado contigo y bueno, y en lo que sea que se pueda ayudar, aquí estamos. Saludos hasta Londres. Saludos desde un Londres soleado hoy día.